Hoy estamos con el doctor Horacio González porque vamos a hablar acerca del Holter. ¿Qué es el Holter, doctor? El Holter es un método complementario que usamos los cardiólogos, no invasivo, que sirve para monitorear dentro de algunas otras cosas, monitorear el ritmo cardíaco durante las 24 horas del día. Es un estudio que no es cruento, se coloca un aparato con unos cables que tienen más o menos el tamaño, de tamaño pequeño, y el paciente se lo lleva durante las 24 horas del día con una hoja de ruta en la que tiene que ir marcando los síntomas que percibe, como así también en los horarios en que duerme, se levanta, y bueno, eso nos permite para poder detectar algún tipo de arritmias. Dijo que es no invasivo. ¿Qué le ponen al paciente? No, se pone, básicamente es como si fuera un electrocardiograma, nada más que durante las 24 horas del día. Se va con unos electrodos, con unos cablecitos y un aparato que hoy en día ha disminuido mucho de tamaño, y el paciente lo lleva durante las 24 horas del día. Hay en ocasiones excepcionales que se puede hacer un monitoreo, que hay que se programa el aparato para hacer un monitoreo de 48 horas más o menos. Dijo que es para detectar arritmias. ¿A qué pacientes se les recomienda hacer este estudio? Sí, generalmente los pacientes son aquellos pacientes en los que han tenido o presentan palpitaciones, que las palpitaciones, esa sensación, ese síntoma que muchas veces referimos cuando uno siente como el corazón o que late o más rápido, o como que hay un latido anormal con una pausa, que es una sensación molesta. Otra también de las indicaciones en aquellos pacientes que han tenido algún desmayo, alguna pérdida de conocimiento, síncope, y también se indican en diferentes tipos de patologías cardíacas, específicamente caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca, con miocardiopatías dilatadas, miocardiopatías hipertróficas, para tratar de detectar algún tipo de arritmia grave que requiere un tratamiento específico. El hecho de que sea un seguimiento durante las 24 horas nos puede permitir indicar ante qué estímulo se provoca esa arritmia. Sí, básicamente eso puede ser, y otra cosa también muy importante es que se monitorea durante las horas del sueño, que muchas veces uno en algunas oportunidades encuentra frecuencias cardíacas muy bajas o algún tipo de bloqueos, y bueno, que eso tiene otro tipo de connotación de tratamiento, digamos. Pero esas son las que el paciente no se da cuenta, y entonces a través veces, de este estudio... exactamente, claro, a veces el paciente no tiene síntomas, o bien ha tenido episodios de mareos o de desmayos, y uno realiza el Holter y lo que observa es que aparece algún grado de bloqueo o algunas pausas. Pausa significa como que el corazón por un ratito deja de latir, y bueno, en ese caso es importante realizarlo porque muchas veces determina la indicación o no de un marcapasos. Como también en determinadas patologías cardíacas específicamente determina la aparición de arritmias graves que pueden poner en riesgo la vida del paciente, y en ese caso también tendría indicación para colocar algún dispositivo específicamente, y bueno, realmente es una herramienta diagnóstica que en determinadas situaciones sirve justamente para llegar a un diagnóstico más certero y tomar las conductas apropiadas al caso, ¿no? ¿Y permite obviamente salvarle la vida a ese paciente que la podría haber, si no, perdido? Y bueno, sí, muchas veces uno encuentra arritmias que básicamente el propósito justamente del Holter es buscar las pesquisas de ese tipo de arritmias, que pueden ser, van desde extrasístoles, que son latidos anormales, que algunas tienen indicaciones de tratamiento, otras no, desde arritmias un poco más complejas, como pueden ser la fibrilación auricular, el areteo auricular, alguna taquicardia supraventricular, o de arritmias más graves, que estamos hablando ya de taquicardias ventriculares, que esas pueden poner en riesgo la vida del paciente, o como decía anteriormente, algún episodio de pausas o bloqueos que también
o de de frecuencias cardíacas muy bajas que también pueden poner en riesgo la vida del paciente y que bueno, eso se resuelven en ocasiones con la colocación de marcapasos definitivos. Lo fundamental del estudio entonces es que sin ser invasivo nos permite llegar a un diagnóstico certero. Sí, generalmente sí, es un estudio que no es invasivo y en general, como todo estudio complementario, complementa, digamos, la presunción clínica del cardiólogo o del médico clínico que lo indica. Y bueno, es una herramienta realmente muy útil porque en muchas ocasiones permite hacer el diagnóstico de determinadas patologías. Hoy en día realmente se usa mucho porque los pacientes post-COVID muchas veces quedan con frecuencia cardíaca un poco altas y casi te diría que una de las manifestaciones más frecuentes, las palpitaciones y la falta de aire, y bueno, este estudio bueno, nos permite ver si realmente es un aumento de la frecuencia cardíaca normal, digamos, o si hay alguna arritmia asociada. A prestar atención entonces todos los que tienen COVID, los que han tenido COVID, para poder consultar y ver si tienen Sí, en general, hoy en día casi todos los pacientes que han tenido COVID, que se hacen un chequeo clínico, nos mandan, digamos, los pacientes a un control cardiológico, porque sí, hemos detectado algunas patologías. Por suerte, en general, son todas patologías leves que con algún tipo de tratamiento o controles revierten, pero bueno, hemos visto casos graves también. Ahí el Holter es fundamental. Y el Holter en determinadas cuestiones es importante. Básicamente en el chequeo cardiológico post-COVID, bueno, es fundamental el examen físico, el electrocardiograma, y a veces se complementan con un ecocardiograma Doppler porque es bastante frecuente la afección de miocarditis, digamos, y de una ergometría para ver la capacidad funcional con la que quedan los pacientes. Y en determinada, o sea, como que no entraría el Holter en un estudio rutinario, digamos, post-COVID, pero sí uno lo hacemos en aquellos pacientes específicamente que consultan por palpitaciones.